Buenas tardes, mi nombre es Carla de Jesús, cursante de la materia Medios Alternos en la Resolución de Conflictos de la sección SAIAG. En el día de hoy vengo a presentarles la exposición sobre la intervención que debe tener un tercero en un conflicto ajeno al proceso judicial y la intervención dentro del proceso judicial por parte de los actores participantes en este proceso. Para comenzar, explicaré cuál será la intervención dentro del proceso ajeno al proceso judicial por parte de un tercero. Cuando hablamos de esta intervención, estamos hablando de lo que es en sí los medios alternos de la resolución de conflictos. En ese sentido, se tiene que esa persona o este tercero interventor en una situación de conflicto debe primero conocer cuál es la situación que se está planteando, debe ser conocedor de toda la información, debe tener una actitud objetiva e imparcial para poder hacer su intervención o su abordaje a ese conflicto. De acuerdo a ello, pues escogerá cuáles serán los medios más idóneos para resolver el conflicto. De allí que se deriva la negociación, entendida la negociación como esa comunicación mutua que debe existir, ese intercambio de información que debe existir entre una parte y la otra involucrada en el conflicto para dar a conocer su planteamiento y para presentar sus puntos de vista. Una vez planteado esto, ellos llegarán a un acuerdo que beneficie a ambas partes, es decir, ellos obtendrán de ello la solución, una solución mutua favorable para ambos. Por su parte, la mediación, que es un proceso de intervención del tercero como tal, tiene unas características particulares y además de garantizar y de promover que esa persona sea objetiva, tenga habilidades en la comunicación, pueda, una vez presentadas los elementos de la controversia, puede entonces servir de enlace entre ambas partes para guiarlos, adecuarlos y hacer la escogencia de una mejor solución. La conciliación permite también la intervención del tercero y hace, con la diferencia de que hace que las partes por sí mismas tomen la debida decisión en la solución de ese conflicto. Es decir, que partiendo de ellos mismos surja esa solución al conflicto planteado. Y finalmente tenemos el arbitraje, que es lo más parecido a un juicio, es la intervención de un tercero que en este caso sí decidirá por las partes una vez que estas partes hayan planteado los elementos de su controversia y los puntos de vista y las expectativas de cada uno de ellos. En este caso, la persona que hace el arbitraje, es decir, el árbitro, propondrá la solución y la respuesta más viable para este proceso. Toda esta gama de opciones es la que puede ejecutar una persona mediadora o interventora dentro de un proceso de conflicto ajeno a un proceso judicial. Por su parte, dentro del proceso judicial es importante, y antes de entrar en esta materia, conocer cuáles son los objetivos y los medios, o decir, las finalidades del proceso judicial. Tenemos que una de las finalidades especiales del proceso judicial es la búsqueda de la verdad y hacer justicia, recordando entonces el famoso e ilustre concepto de justicia que conocemos por Ulpiano, que no es más que darle a cada quien lo que le corresponde, es decir, que de una acción se derivará una consecuencia y esa consecuencia será y formará parte de hacer justicia. En ese sentido, conocemos que en el proceso judicial intervienen no solo la víctima y el imputado o el victimario en este caso, porque son los protagonistas de ese proceso, sino también tres actores fundamentales que son el fiscal del Ministerio Público, el juez en cualquiera de sus modalidades y el defensor o abogado defensor. Explicaré primeramente cuál es el rol del fiscal del Ministerio Público, conociendo que el fiscal del Ministerio Público es una persona destinada por el Estado para hacer valer la acción penal. Se conoce que el rol fundamental es entonces ser titular de la acción penal, de manera que dirige y ordena la investigación. Haciendo esto de qué manera, ordenando diligencias y la práctica de algunos estudios o experticias para determinar de acuerdo a esas pruebas los elementos de veracidad
que conduzcan a una posibilidad de otorgar la responsabilidad de un hecho a una persona. Se dice también que el fiscal del Ministerio Público tiene un doble rol. Su rol principal es ser acusador, pero no se debe olvidar que también debe partir de la buena fe. Ser parte de buena fe significa que si no existen elementos que inculpen y no hay pruebas que demuestren que una persona es responsable de eso, no se debe acusar. De allí que se conocen cuáles son los actos conclusivos, y se conocen que son tres, que son la acusación, el archivo fiscal y el sobreseimiento. Una vez que el fiscal ha ordenado la práctica de estas diligencias y la excavación de la investigación como tal, se derivan de ello los elementos probatorios, entonces podrá acusar. Si no existieran elementos, no podrá acusar. Por eso debemos partir de ser parte también de buena fe. Es importante que el fiscal del Ministerio Público maneje una actitud imparcial, objetiva, garante del debido proceso y garante además de esos elementos que son probatorios para un proceso judicial. Por su parte, el juez viene siendo el árbitro dentro del proceso judicial, porque se encuentra en el punto medio entre el fiscal del Ministerio Público con su rol acusador y el abogado defensor con su rol, valga la redundancia, fundamentalmente defensor. En este sentido, es papel entonces del juez juzgar y ejecutar lo juzgado. Se deriva que juzgar no es más que valorar, de acuerdo a las máximas de experiencia y a las pruebas presentadas, todos esos elementos que me conduzcan entonces a una conclusión final que pueda entonces hacer responsable a alguien del delito que se le imputa. El abogado en este caso en la figura del juez, debe ser imparcial, debe manejarse bajo los principios fundamentales y bajo valores fundamentales como lo son la objetividad, la imparcialidad, la justicia y la probidad. Y la probidad no es más que actuar con ética y con honestidad y humildad. Su papel fundamental es ser árbitro, es decir, es ser mediador entre eso para valorar, una vez presentadas las pruebas por el Ministerio Público y también las pruebas por la defensa, valorar entonces cuál será, de acuerdo a ello, la decisión para otorgar una sentencia. Conocemos que existen tres tipos de jueces. Está el juez de control, quien es el principal garante del debido proceso, es la primera instancia a la cual se le apertura el proceso penal y nos debe dar las facultades y las garantías del debido proceso. El juez de juicio es el encargado de participar en este arbitraje y en este debate público sobre la presentación de las pruebas, y el juez de ejecución es quien velará por esa sentencia que el juez de juicio, una vez valorada esas pruebas, haya determinado como conclusión final, como sentencia firme y definitiva, y es el juez de ejecución quien velará por el cumplimiento de ella. Velará en el cumplimiento de ella siempre y cuando se rija por las garantías constitucionales y por el respeto a los derechos humanos. Por su parte, tenemos la figura del defensor. El Estado venezolano otorga a través de la Constitución un principio fundamental, que es el principio de inocencia, y reza en uno de los artículos de la Constitución que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. De allí que el Estado venezolano garantiza que toda persona que sea presuntamente investigada en una acción o en un proceso delictivo, en un proceso judicial, porque esté involucrado en un hecho delictivo, el Estado venezolano le garantiza la presencia y la defensa de un abogado en ese momento. Por eso se conoce a la defensa pública, que forma parte de ello, y también se hace a través de la figura de los defensores a través de la vida privada. Se tiene que el defensor público es un contralor y también un conductor del proceso judicial. Él se encuentra debatiendo entre lo planteado por el fiscal del Ministerio Público y por lo expreso por el juez, aunque el juez no haya expresado ninguna opinión dentro del proceso penal, sino al final de él con las conclusiones y el pronunciamiento de la sentencia. Tiene una obligación jurídica y social. Se dice que jurídica porque tiene una obligación de asistencia al imputado.
y una obligación social de garantizarle sus derechos humanos y sus principios fundamentales. De allí que el abogado defensor es un garante del debido proceso que responderá y adecuará a que el imputado pueda recibir todo lo que son los beneficios procesales y no le sean violados. Este es el rol del defensor público, quien además pues garantizará pues la permanencia del proceso judicial, velará al igual que los otros actores porque se cumplan de acuerdo a lo que establecen las leyes, y su principal objetivo es garantizar no solo garantizar el debido proceso, sino también los beneficios procesales para el imputado. En este caso, de resultar sentenciado, será también para el sentenciado. De esta manera se concluye cómo será la intervención dentro de un proceso jurídico, dentro de un proceso penal, de acuerdo a la participación de los distintos actores, y cuál es la intervención de un tercero dentro de un conflicto. Ha sido toda mi exposición. Espero haber cubierto con el contenido planteado. Feliz tarde, muchas gracias.